¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos transmitiendo desde la red Ha de Venir para Bolivia y para todo el mundo. Quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes el día de hoy. Se encuentra con nosotros el Pastor Mar. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Es un privilegio para estar con ustedes en este programa. También se encuentra con nosotros su esposa, Kerry Ann. Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les parece antes de entrar a estudiar este importantísimo tema acerca de el amor? Hacemos una pequeña oración. Hermana Kerry. Claro que sí. Invito también a la audiencia que se une a nosotros en oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos y el privilegio de abrir tu palabra. Así que, Señor, pedimos que durante esta sesión tu Santo Espíritu esté con nosotros para guiarnos en este estudio. Permite que sea de gran edificación para todo tu pueblo. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El título de nuestro estudio para ahora es El majestuoso canto del amor. Cantar de los cantares. Que efectivamente eso significa canción suprema del amor. Y para introducir quiero leer una pequeña nota acerca de ello. Cantares es una celebración de amor entre un hombre, Salomón en este caso, porque fue quien lo escribió, y una mujer. Habla de la muchacha Sulamita. Esta colección de poemas en forma de cantares describe el puro y profundo amor de dos que recuerdan momentos especiales de su relación. La muchacha Sulamita, que era pobre, había trabajado en el campo en una viña que pertenecía al rey Salomón. Al visitar la viña, Salomón y la Sulamita se enamoraron, y él la llevó a su palacio en Jerusalén para hacerla su esposa. Las palabras que se describen más adelante cubren aspectos y sentimientos como admiración por los atributos físicos del uno al otro, el matrimonio, sexualidad, deseos y placeres. Aparecen también dentro de este libro algunos problemas, separación y celos, pero al final se resuelven y se enfatiza el verdadero amor que los une uno al otro. Así es. Dios creó el matrimonio con propósito. ¿Cuál era ese propósito, hermana Kerry? Pues el gran propósito del matrimonio en primer lugar es reflejar la gloria de Dios. A veces solamente limitamos el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer para la felicidad de ese hombre y de esa mujer. Cuando lo vemos que detrás de esa unión está precisamente como objetivo principal el poder demostrar al mundo y al universo la gloria de Dios a través de la unión de ese hombre, de esa mujer. Y también las Escrituras en Efesios, Pablo hace ese hincapié en Efesios 5, donde él dice que es un misterio esta unión, la unión de un hombre y una mujer cuando llegan a ser uno, y que ese misterio refleja precisamente la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Dentro de ese misterio, en el matrimonio, se mencionan varios aspectos. Y uno de ellos, y quiero que comencemos estudiando sobre esto, es la intimidad sexual de esta unión. La palabra de Dios dice, llegarán a ser una sola carne, pero esto es más que una unión física, ¿cierto? Y para ello se involucra el cuerpo. Quisiera que ustedes me mencionaran qué importancia tiene el cuerpo y qué importancia tiene que Dios haya dado el privilegio de la intimidad sexual. Muy bien. Como muchos reconocieron la naturaleza sagrada del matrimonio, hay muchos que reconocen que el matrimonio
por intento de Dios es sagrada. Pero la sexualidad es poquito diferente para muchos. Pero debemos concluir que el autor del matrimonio es el quien mandó a Adán y Eva a ser una sola carne. Y el acto sexual, conmemorar la unión entre dos personas, dos cuerpos distintos en matrimonio, para ser una sola. La unión de dos cuerpos. Eso también en sí mismo, la sexualidad es la celebración de unión. Y es una ventana en lo que Dios quería comunicar. La unión entre Cristo y su iglesia. O la unión que Dios tiene especial, la unión que Dios quiere para sus redimidos. Como Cristo habló en San Juan, capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En Juan, capítulo 17, también, versículo 21, en su oración, Cristo dijo al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, la sexualidad es la celebración del gran deseo de Dios para unirse con la familia humana, unirse con sus redimidos de la familia de Adán, unirse con su iglesia, como Pablo dice. Pablo dice que es un gran misterio. Entonces, está insinuando que la sexualidad involucra misterio, porque estamos hablando sobre dos cuerpos distintos. Y Génesis capítulo 2, versículo 7, mostró a nosotros en la creación del cuerpo humano que el cuerpo humano fue formado de un elemento bajo, no un elemento celestial, un elemento terrenal. Fue formado del polvo de la tierra. Pero en la creación del hombre involucra la unión del soplo del Omnipotente, el aliento que viene de arriba con el cuerpo terrenal, una unión del cielo y la tierra. Entonces, en una forma, el cuerpo es formado para ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo, porque el soplo del Omnipotente, según Job 33, versículo 4, es el Espíritu de Dios. Job 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ese soplo que Dios sopló en la nariz de Adán no era nada menos que la presencia del Espíritu de vida, el Espíritu Santo mismo. Entonces, allí vemos que el cuerpo fue diseñado como templo, pero un templo humilde para ser casa de alguien exaltado. No fue un palacio, fue una casa, choza. es como una casa de adobe. Una casa de barro, sí. Una casa de barro, llamamos aquí en Bolivia casa de barro, casa de adobe. Entonces, una casa de adobe para ser la casa del rey. ¿Y quién es el rey? Dios, el creador. Amén. Entonces, en el mismo creación vemos el intento de Dios, la manifestación del misterio, que es Dios en nosotros. Entonces,
Pastor Chambers y Kerry, usted menciona que el cuerpo es un templo, una habitación. No es que el cuerpo sea un palacio, sino que es una casa de adobe, humilde. Cuando hay una unión entre dos cuerpos, ¿podemos decir que Dios mismo está en esa unión? Por lo menos eso era el intento desde el primer matrimonio. Porque Dios, para Adán vivir, él necesitó el aliento de vida, que es el espíritu de vida. Mismo para Eva. Entonces los dos eran individuos, eran templos individuales. Pero había aspectos entre los dos. Había aspectos entre los dos que eran distintos, ¿no? Pero complementarios. Entonces, cuando los dos unirse, está uniendo en Dios. Amén. Porque aparte del soplo del Omnipotente, ellos no tienen ningún poder para pensar, para actuar, para hacer nada. Amén. Algo que quería agregar a la pregunta que había hecho hermano Miguel, de el privilegio, el don, el regalo que Dios ha dado a la familia humana con la sexualidad. La misma Biblia nos habla que este es un privilegio, realmente es un don muy especial, porque en el Nuevo Testamento leemos que la Biblia nos dice que los ángeles en el cielo, ni tampoco va a haber matrimonio allá, y vamos a ser como los ángeles en el cielo, que ni se casan ni se dan en matrimonio. Pero acá en la tierra, Dios ha puesto algo que no ha puesto en el cielo, y es esa habilidad de poder relacionarse íntimamente y que de esa relación íntima pueda haber un fruto. Procreación. Puede haber procreación. Es un privilegio maravilloso, realmente. Dentro del matrimonio y del propósito que Dios le puso al matrimonio, además del aspecto físico, íntimo, sexual, está el aspecto de amistad dentro de esta empresa de Dios que es el matrimonio. ¿Qué nos comentan acerca de la importancia de la amistad, de la unión, no solamente física, sino emocional, sentimentalmente, entre pareja? Es el fundamento de la intimidad, ¿no? La amistad, llegando a conocer a la persona a distancia, siempre está acercándose más. Entonces, llegando a conocer a la persona, llegando a ganar la confianza de la persona o creciendo en confianza mutua. Ese es el asunto de amistad, llegando a entendimiento, conocimiento mental, mental, social y psicológico. Es un crecimiento en intimidad, porque la intimidad no comienza con lo físico. La intimidad física es diseñado por Dios para hacer la celebración de la intimidad mental, social y psicológico. ¿Qué sucede cuando lo último viene a ser lo primero? Y lo primero no llega porque se adelantó hacia lo último. ¿Qué sucede? Hay bastante chasco generalmente. Y esa es una muy buena pregunta porque hoy en día hay muchas personas que entran a una relación sexual, a una relación íntima o una relación de pareja sin tener un previo conocimiento y una previa amistad con esa persona. Fíjese, en el caso que vemos acá de Cantares, que lo estamos estudiando en esta escuela sabática, vemos que la amistad era algo que ya existía entre estas dos personas. Y eso hace que su relación sea mucho más hermosa. Cuando esa amistad no existe, a veces la intimidad sexual puede verse como algo, o vamos a decirle, se deprecia el valor que tiene la intimidad sexual. Pero fíjese el ejemplo acá tan hermoso que tenemos en Cantares 4, por ejemplo,
vemos la expresión del esposo. Él dice en Cantares 4:1, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. Interesante palabra, amiga. Amiga mía. Es decir, es una mujer en el cual él conoce, tiene confianza, confía plenamente. Es aquí, tú eres hermosa. No solamente le dice, ay, qué chica tan hermosa eres, sino que ya hay un vínculo de relación, de unión entre ellos, que hace que entonces esa expresión de amor cobre mayor valor y mayor estima. Eso también lo hace la esposa. Mire, si nosotros vamos, por ejemplo, a Cantares 5:16, mire cómo piensa la Sulamita sobre su esposo. Cantares 5, versículo 16 dice, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Vemos allí que ella tiene una expresión de deseo, de admiración por su esposo. Pero fíjese cómo lo llama. Él dice, tal es mi amado, tal es mi amigo. Y esa amistad, es decir, ella no solamente está vislumbrada por lo que ella describe físicamente de Salomón, ella también la vislumbra el tipo de relación y amistad que tienen, que es tan íntima y es tan hermosa que no puede quebrantarse. Cuando viene lo primero, o sea, cuando viene el acto sexual antes, muchas veces solamente nos quedamos en eso, solamente en lo físico, pero no hay ningún tipo de compatibilidad en la pareja, no hay unión entre ellos, porque el producto de esa amistad, de ese conocimiento, debe ser precisamente el acto sexual. Por eso divorcios, por eso embarazos no deseados, Exactamente. etc. Sí, Es como poner las cosas pata arriba. claro. Porque si la sexualidad es la celebración de una intimidad de mente y espíritu, y no hay conexión de mente y espíritu, entonces, ¿cómo terminó la sexualidad? El acto sexual quedó vacío. Es un fin en sí mismo. No, es el toro para esta pareja, porque es el único. Entonces, es lo único que está uniendo los dos es el acto. Entonces, no tiene sustancia en sí mismo. No hay base. No tiene base. Y no hay amor. Y por supuesto, es una complacencia. Entonces, ese mismo terminó como el fino y la única cosa que une los dos. Entonces, aparte de eso, no hay nada. Uh-huh. Entonces, ellos, lo que deben ser una celebración de una verdadera intimidad, de una verdadera comunión y unión de corazón y mente y espíritu. Por el falta de eso, ellos solo pueden encontrar unión en eso. Pero, ¿por qué hay una predominancia de esto hoy en día? Por el mismo menosprecio de los fundamentos de la unión en amor. Y una falsa celebración de sexualidad. Dios quiere que la sexualidad sea celebrado, porque es una celebración, pero es una hipocrítica celebración. Es una celebración de sexualidad hipocríticamente. Una mentira, podemos decir. decir. Sí, una mentira. Pero por el hecho que la sexualidad es diseñado para traer placer y gozo, entonces lo que está celebrando, solo el placer inmediato. Pero del momento. Lo más curioso es que ese placer que mencionas, cuando no hay una relación genuina entre las personas, ese placer es por muy poco tiempo. Entonces, aquella persona que se está con otra solamente por el acto sexual, es una cuestión de tiempo. Eso se va a desgastar y van a empezar los roces y la erosión de esa pareja. Entonces va a quedar como una cáscara vacía, no va a haber nada. Y prontamente ambas partes van a empezar a sentirse usadas o va a haber
situaciones de rechazo, confrontamientos, etc. La expresión cáscara vacía no puede ser sobreenfatizado en este contexto, porque eso es justamente que el mundo está presentando. Cuando el mundo presenta la sexualidad, está presentando la sexualidad como una cáscara vacía. Y al fin no hay tampoco satisfacción. Es decir, la satisfacción que se busca sexual tampoco se va a encontrar. Y por eso muchas parejas tienen problemas íntimos. Y empieza entonces el enemigo, ¿qué hace? El enemigo no presenta el plan de Dios, sino que dice, entonces lo que necesitas es explorar más sexualmente. Y lo que hace es pervertir el diseño de Dios, y la gente sigue explorando en una búsqueda de placer, pero que al final queda igual vacío y confundido además. Hay un texto que quiero mencionar en Cantares 4:12. Hace una comparación. Todo es una alegoría, pero hace una comparación. Huerto cerrado eres, amiga mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Así es. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuál es la importancia de la virginidad al momento del casamiento? Uh-huh. En el orden de Dios para el matrimonio es un pacto, es un compromiso por vida, pero es un compromiso solemne. Dios tiene para cada hombre que Él tiene una mujer, Él quiere presentar, como Pablo dice, yo ardó con celo para presentar como una virgen casta a tu marido, que es Cristo. Entonces Pablo tiene un celo para presentar a la iglesia de Corintio como un virgen, sellado, no tocado por otro. Solo por un hombre es dedicado. Entonces, si Dios tiene una esposo y una esposa para ese esposo, tiene una esposa para un esposo, Él quiere presentar con celo ardiente esta mujer sellado, cerrado, no tocado, no jugado con otro, por otro. Porque Él quiere que el pacto matrimonial sea celebrado en forma solemne. Y por eso Dios, para cada mujer que es nacido en ese mundo, en términos general, viene sellado, viene con un velo. Y este velo sirve un propósito sagrado. Ese velo es cerrado para que después del voto matrimonial, esa mujer puede y su marido puede consumir sus votos matrimoniales en un pacto de sangre. Porque cuando en el acto sexual, después de la recitación de los votos solemnes, en el servicio, en el ceremonia matrimonial, en privado, en secreto, estos dos van a unir sus cuerpos. Y el hombre va a entrar por el permiso de la mujer. La mujer va a abrir su mismo a su marido y él va a entrar, pero va a encontrar un velo que separa a él de ella, de la profundidad de unión. Pero es su deber para partir este velo como su marido, su Señor. Así como en el pacto de salvación, Jesús, cuando entregó sí mismo hasta la muerte, el velo que separó el pueblo de su Dios, del lugar santísimo, del lugar santo, donde había la gloria de Dios, ese velo fue rasgado, fue partido desde arriba hasta abajo. ¿Quién partió?
el Señor. Él quien está llamando al pueblo a entrar en pacto. Él es quien está ofreciendo sí mismo al pueblo. Entonces, Él partió el velo. Dios partió el velo. Entonces, así también el marido tiene un llamado especial para ser participante en una forma en lo que el Señor de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, está ofreciendo a nosotros. Entonces, está actuando o reenactuando o actuando en una forma miniatura, es un juego de revelación al plan de Dios por nuestra salvación. Entonces, cuando Él entró y partió el velo, hay señal de sangre. Y esa sangre va a tocar su órgano como señal de que ahora son una sola carne. Muy sagrado. Hay esperanza para aquellas personas que no esperaron, no quisieron comenzar a hacer lo último. ¿Hay esperanza para estas personas? Antes que hablar sobre la esperanza, pienso que es importante, ¿no?, pensar poquito sobre las consecuencias cuando no hacemos eso. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Puede mencionar rápidamente sí. para concluir? Sí, por supuesto. Hay un peligro cuando el velo está partido por otra persona que no es el marido de esta mujer. Porque está entrando en pacto, aunque afuera de la confesión de los votos, está uniendo dos cuerpos juntos. Entonces, en el espíritu, en el mundo espiritual, estas personas son unidos, como dice Pablo. Son unidos. Y si esa persona va a unirse sexualmente con otro y otro y otro, antes que llegó a su marido, ¿qué confusión esa persona va a introducir en la cama matrimonial? En esa cama no va a ser dos personas. Lleva toda la va a ser varias personas uniendo en el acto sexual. De esta mujer con su marido, pero todos los demás desde el pasado. Y se rompe en pedazos pequeños el plan de la salvación ahí. Se distorsiona el plan de la salvación y el propósito de Dios para el matrimonio. Sí, y causa inhibiciones, problemas, para que ellos no entren a disfrutar en lo que Dios tenía. Pero eso no significa, ahí vamos a tocar la pregunta, eso no significa que no hay esperanza. Así ¿Hay es. esperanza, hermana Kerry? Claro que sí. Hay una promesa para aquellos, sobre todo hablo no solamente para los varones, pero especialmente para las damas, porque a veces las damas se sienten muy tocadas con respecto a este asunto. Y hay una promesa del Señor y es que Él va a restituir en Joel 2:25 los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ciertamente algunos de nosotros no teníamos este conocimiento. Algunos de nosotros hemos crecido en comunidades, en culturas, donde no se le da el aprecio como se debe a la parte de la intimidad sexual. Pero para esas personas, el Señor ha hecho provisión de perdón. En la fornicación, porque esto entra dentro de la fornicación, es un pecado, pero el Señor dice que si tú confiesas tu pecado, Él es justo y bueno para perdonarte de todo pecado y para limpiarte de toda iniquidad. Confiesa tu pecado a las amigas que nos están viendo, sobre todo a los muchachos que nos están viendo, a aquellos quienes han vivido una vida, donde no han tenido este tipo de orientación. Confiesa tu pecado. El Señor perdonó a una mujer que fue traída a Él en una situación de adulterio. Pero Él la perdonó y le dijo algo muy importante. No te condeno, pero ve y no peques más. Entonces, de aquí en adelante, usted confiesa su pecado, pero tiene que vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que usted sea. Es posible, después de recibir el perdón,
hay personas que quieren vencer ese tipo de pecado. ¿Es posible obtener el poder sobre ese pecado? Sí, porque el Señor vino también para ayudarnos a vencer no solamente ese pecado, todo tipo de pecado. ¿Verdad? Amén. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Así es. Sí, ¿Algunas últimas palabras, Pastor Chambers? En 1 Juan, versículo 9, dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor no es solo fiel para perdonarnos. Si Él es fiel y justo para perdonarnos, Él también es fiel y justo para limpiar, para restaurar. Entonces hay esperanza por restauración, porque lo que hacemos en ignorancia o en rebelión, cuando Él derramó sobre su pueblo un espíritu de conversión, un nuevo impulso para andar en el plan de Dios, en armonía con el orden de Dios. Dios mismo restaurar los gozos. Y a pesar que hay cosas que sí, quedo perdido en una forma u otros, pero hay nuevos, hay nuevo comienzo. Amén. Para el que confía en el Nuevo Señor. nacimiento. Así Sí. es. Muchas gracias, Pastor Mark Chambers. Muchas gracias, hermana Kerry, por habernos acompañado. Gracias a ti, amigo querido, que nos has acompañado en este hermoso estudio. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.